Hay que reconocer que hay encuentros que ya crean expectativa y este es uno de ellos, con Pía Sánchez. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy bien. Oye, estoy muy ilusionada porque sé que tienes mucho que contarnos, no sé por dónde empezar. Ya que estamos en un entorno de banca, diré una abogada que sabe de economía, que tiene un recorrido en el mundo de la banca y como tú me decías, la vida son microvidas y en un momento de tu trayectoria vital decides, no, campo y además de esa. Y todo eso aplicado además a un disfrute de la vida. Así que no sé por dónde empezar. Yo diría que cuando tú decías, oh, mira, al final he terminado en el campo y te he dicho yo, no, has empezado en el campo porque esta microvida tiene ya un recorrido en el mundo del campo y de la dehesa, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Bueno, yo es que nací en el campo, me crié en el campo en plan salvaje porque éramos 3 hermanas prácticamente iguales, yo soy melliza con otra y la mayor se lleva 11 meses. Y mi madre nos soltaba en el campo, en una dehesa que muy bonita, al lado de Mérida, en la provincia de Badajoz, y nos soltaba como 3 cabras montesas y luego nos llamaba con el eco que había de la sierra y íbamos a comer y nos pasábamos la vida pues, con los animales, dando biberones a los corderitos que se quedaban sin madre. Y claro, cuando nos arrancan de allí con 5 o 6 años y nos llevan a la ciudad porque había que ir al colegio, y en el pueblo donde estábamos no había colegios, pues empieza el shock, ¿no? El trauma, que yo creo que hasta que no volví no me recuperé de aquel trauma. Pero mi vida transcurrió efectivamente por otros derroteros. Pues acababa ya estudiando, me fui a estudiar la carrera. Muy joven entré en política, era presidenta de las Juventudes de Unión de Centro Democrático, con 16 años, y no pude votar en las elecciones del 79 porque todavía no tenía la edad para votar, pero mi compromiso social, siempre me he reconocido mucho en el compromiso social, ¿no? Con la política. Y bueno, cuando se acaba la UCD en el año 82, pues yo me voy a terminar mis estudios, a terminar la carrera, y es lo que hice. Después, después me fui a vivir a Londres con idea de aprender inglés, a trabajar de au pair allí. Y luego al final la vida me trajo de vuelta a Badajoz. Tuve la mala suerte de aprobar unas oposiciones a un banco porque no era lo que yo quería, pero bueno, me vi las circunstancias, casi me obligaron, ¿no?, a empezar a trabajar y nada, las aprobé y empecé a trabajar en la banca, donde he estado pues la friolera de 26 años, con un paréntesis que fue el de la legislatura 2004-2008, claro, Parlamento, claro, que fui diputada en el Congreso y que fue un paréntesis en mi vida profesional. Y luego volví a la banca, volví como directora comercial de Extremadura, de zona, y en el año 2012, cuando nos compra o nos absorbe la Caixa, decidí que hasta aquí había llegado la broma, vamos, que yo ya no. Al final fue una reflexión muy íntima, muy personal, de darme cuenta si yo era feliz o no. O sea, la pregunta fue, ¿yo soy feliz trabajando en esto? ¿Soy feliz en este tipo de vida? Y ni en la política, en la segunda página de la política, cuando fui diputada, ni en la banca, a pesar de que yo ganaba mucho dinero, porque entonces los empleados de banco y más los ejecutivos estábamos muy bien pagados, pues me hice la reflexión personal de que yo no era feliz y que yo iba a cumplir los 50 años y que era la última oportunidad que tenía para buscar la vida que realmente me hiciese feliz. Y quería volver, siempre había querido volver. Dice Augusto Roa Bastos que hay sitios de los que no se puede salir. Y la dehesa de la Rinconada, que es mi finca, pues ese era el sitio del que yo nunca pude salir, así que volví. Y me dediqué, cogí el dinero que me correspondía, compré ovejas, me gasté una pasta en hacer la finca un poco manejable, porque las dehesas el problema que tienen es que son territorios que requieren mucho mantenimiento, mucho gasto de cercas, de caminos, de puntos de agua para la ganadería extensiva. Compré un rebaño de ovino negro y de ovino blanco y nada, y me dediqué a ser ganadera de extensivo. Al principio, pues imaginaros, ¿no? O sea, yo dije, ¿por dónde empiezo aquí? No sabía prácticamente nada. Y me dediqué a estudiar
a estudiar con una loca todo lo que tenía que ver con las explotaciones de ovino, con el manejo de los animales. Espérate. Ahora vamos a hablar de la dehesa, de las encinas. Me vas a decir tú, señora banquera, con una trayectoria increíble, que te compras, has dicho, un rebaño de oveja negra, pero digo yo, ¿a alguien le preguntarías algo o tendrías ya un poco un know-how, que se suele decir, de experiencia de lo que habías visto de pequeña, de qué animales, o si cerdos o vacas, o quiero decir, ¿eso cómo se hace? Es que estoy impresionada. Bueno, hombre, la dehesa es un sistema que ya se sabe lo que hay. La dehesa es un ecosistema donde tradicionalmente se creó, originariamente era un bosque mediterráneo, hace cientos de años, miles, y ese bosque mediterráneo, el ser humano, el hombre y la mujer, lo fueron acondicionando para producir pastos y abrir el monte, lo iban talando, pues el matorral. Iban creando zonas de pastizal y iban dejando las encinas. ¿Por qué dejaban las encinas? Bellota. Por la bellota. Claro. Es decir, la encina, en contra de lo que dicen las normas, todas esas normas que no saben absolutamente nada de lo que es una dehesa, es un árbol frutal, es un árbol como el olivo, como el almendro, como la higuera, es un árbol que da una fruta que se llama bellota, cualquier quercus, como el roble, quercus, que como me lo has el roble. explicado tú muy bien, me ha encantado eso. Y esa bellota se la come el cerdo ibérico. Pero fijaros la importancia tan enorme del ecosistema dehesa, que es el único que produce cerdo ibérico de bellota. Es decir, uno de los mejores productos gastronómicos del mundo se produce en un territorio que se llama dehesa y que solo existe en el suroeste peninsular. Somos 4 millones de hectáreas entre España y Portugal, unos 3 millones de hectáreas en España y 1 millón en Portugal, el montado portugués, que es el equivalente a la dehesa, que produce el cerdo ibérico de bellota. En ningún otro sitio del mundo se pueden producir cerdos ibéricos de bellota. Se nota que es la presidenta de la Asociación de la Federación Española de la dehesa. Claro, es que aquí tú estás reivindicando también que se arregle la normativa con respecto a la dehesa. Por supuesto, es que tenemos un problema. O sea, yo cuando llego a la explotación de la finca, no había nada, no había ninguna asociación en España que representara a la dehesa. Y la dehesa era un mundo muy individualista, muy asociado en el imaginario colectivo con propietarios que viven fuera de esos territorios, con grandes terratenientes y nada más lejos de la realidad. La mayor parte de las dehesas son dehesas pequeñas, entre otras cosas porque se han ido dividiendo con las generaciones. La media de las dehesas es de unas 180 hectáreas, que no son grandes fincas, estamos hablando de fincas con suelos pobres, suelos en terrenos áridos, en terrenos en el suroeste peninsular, pues son zonas de muy baja pluviometría. Entonces esos suelos producen pastos magníficos, y esos árboles producen bellotas y producen ramón, que se llaman las varas que caes de la encina para que coman los animales. Se siembran también a tercios o cada 4 años o cada 5 años, dependiendo de la calidad del suelo, para dar de comer a esos animales que viven en un paraíso. Es una ganadería extensiva, que comen hierba, que comen pasto, que comen los cereales que se producen allí, y que esa carne no se valora en absoluto por el consumidor, y eso hace que la dehesa, además de los problemas que tiene, por ejemplo, la seca de la encina, es un problema que está acabando con cientos de hectáreas de dehesa en todo el territorio dehesa, pues esos problemas que tiene y la falta de rentabilidad hace que la dehesa esté en peligro de extinción. Y vuelvo a lo que estaba contando, yo me doy cuenta que es un mundo muy individualista y que necesitamos agruparnos porque nadie sabe lo que es una dehesa. O sea, yo estuve en el ministerio y uno de los interlocutores con el que hablé, que era un director general, le dije, tenemos que sacar a la dehesa de la ley de montes, porque la dehesa no tiene una normativa específica a nivel nacional. Simplemente se le cita en el artículo 2 de la ley de montes como algo tangencial, ¿no? Para hacer referencia a que esa normativa le será aplicable a los territorios adhesados. Y tiene un tratamiento distinto, ¿no? Tiene Totalmente, claro. Porque la dehesa no es un monte, la dehesa es un sistema agrario de alto valor natural donde se conjuga lo medioambiental, la ganadería extensiva y un patrimonio cultural y de imagen. Yo digo que la dehesa se representa con una foto. Exacto, ¿no? exacto. O sea, ves una encina, ves un cerdo pastando en un sitio maravilloso.
Y claro, Bruselas no la conoce, el Ministerio, me temo que muy pocos en el Ministerio lo conocen también, y eso hace pues, que adolezca de una falta de normativa. Te veo volviendo a la política para reivindicarlo, te estoy viendo. No, lo reivindico desde la Federación Española de la Dehesa, que presido actualmente, y que somos, es una entidad muy interesante porque hemos conseguido aglutinar no solamente al sector, a los propietarios de dehesas, a las cooperativas de ganaderas, sino también al mundo de la investigación, porque es muy necesario que esa brecha que tenemos siempre entre el mundo rural y el mundo urbano, pues que para mí no es una brecha, sino que son dos modos distintos de estar en la vida, pero que deberían complementarse, debería haber un fluir de una sinergia de conocimientos, de actitudes. De hecho, la gente cuando quiere ser feliz se va al campo, de la ciudad, ¿no? Es lo lógico. Y también la gente del campo le gusta ir a la ciudad, a las actividades culturales, pues a sitios que a lo mejor no pueden disfrutar cuando están en el campo. Entonces, esa permeabilidad, ese fluir continuo deberíamos potenciarlo porque nos enriqueceríamos mutuamente. Y bueno, pues la Federación aglutina las universidades de Córdoba y de Extremadura, aglutina equipos de científicos, de ingenieros de montes, pero de ingenieros agrícolas también, porque como he dicho antes, pues la Dehesa participa de esa vocación agronómica y forestal y de ganadería y pecuaria, ¿no? De la ganadería extensiva. Hemos hablado de tu trayectoria, hemos hablado de la Dehesa. Cuéntame también cómo es el mundo de la mujer rural y sobre todo en concreto en el mundo de la ganadería, que es un poco más lo que tú controlas y dominas, ¿no? Pues mira, yo enlazando con lo que me preguntas, promovimos un grupo de mujeres hace ya creo 5 años, una plataforma se llama Ganaderas en Red. Ajá. Somos 190 y tantas mujeres, pastoras y ganaderas de toda España, un poco por lo mismo, ¿no? Porque estábamos en un mundo tradicionalmente masculino, donde la mujer siempre era una mano de obra muy importante, fundamental, pero invisible, en el campo y en la Dehesa ni te cuento, o sea, en la Dehesa era el hombre, las mujeres hacían muchísimos trabajos, incluso más que los hombres, pero la mujer nunca estaba, nunca cotizaba, nunca tenía la titularidad de la explotación. Y la mujer muchas veces tenían problemas de que cuando se jubilaba no tenía derecho a ninguna prestación porque nunca había cotizado y habían trabajado como mulas, ¿no? Y las mujeres promovimos este grupo de Ganaderas en Red, donde ahora mismo estamos. Es una experiencia desde el punto de vista feminista y femenino interesantísima porque ha aglutinado mujeres de toda España, catalanas, extremeñas, vascas, andaluzas, gallegas, de toda España. Y tenéis un punto de unión muy importante, que ¿no? provenimos de entornos diferentes. Hay muchas que han estudiado en la universidad y han trabajado en la ciudad y han vuelto al campo, como me ha pasado a mí. Hay otras que desde el principio han seguido con la explotación familiar. Hay otras que han empezado de cero porque querían vivir en contacto con la naturaleza. Y ya te digo que nos une ese amor por la tierra, ese amor por los animales, ese convencimiento de que la felicidad no te la da la cantidad de cosas que puedes comprar con dinero, es más, eso no te da prácticamente ninguna felicidad, sino que si uno reflexiona, los momentos más felices de su vida tienen mucho que ver con las personas, con la amistad, con la pareja y con la naturaleza, ¿no? La naturaleza a lo largo de la historia ha sido el refugio de tantas y tantas, de hecho normalmente los sanatorios psiquiátricos y tal, para curar las depresiones están siempre en entornos muy naturales, donde los sonidos del campo, las estaciones del año se perciban con los distintos... ¿de dónde venimos, Pía? Claro. ¿De dónde venimos? Venimos de la tierra, venimos de la tierra. Yo, por ejemplo, en la Rinconada practico la agricultura regenerativa desde hace ya pues, casi 4 años, porque yo empecé equivocándome, yo empecé diciendo yo voy a hacer lo que me dicen que haga, ¿no? Compro las ovejas y lo que me dicen. Por ejemplo, un detalle que veía que los hombres, los pastores y tal, pues pareaban, o sea, pegaban a las ovejas con un palo y a mí aquello me espantaba. Entonces dije, momento, que no hace falta. Si es que si no, no te hacen caso. Digo, como que no te hacen caso, esperaros un momento. Y me acuerdo que la primera vez empecé a cantarles, a mí me encanta cantar, y empecé a cantarles y me dice mi marido, ¿tú estás tonta? Te van a decir que estás como una... Y digo, no, es que me he oído que la música amansa a las fieras
y que calma a los animales y están súper nerviosas porque, claro, las reúnes en un corral para contarla o para hacer el manejo que tengas que hacer, se estresan muchísimo y efectivamente luego he leído que hay explotaciones donde se les pone música a los animales para que estén más relajados, ¿no? Pues mis ovejas nunca más se les ha vuelto a dar con la vara y van directamente donde quieres, simplemente con enseñarlas. ¿Cuántas ovejas tienes? Tengo unas 400. No son muchas, pero las de esas no admiten demasiada carga ganadera. Aunque la finca tiene una dimensión aceptable, pero los animales tienen que... O sea, al final son ecosistemas pobres que tienen que dar de sí lo que dan de sí. ¿Qué variedad son? Porque en Extremadura son merinas puras. Sí, tengo variedad negra porque es una raza en peligro de extinción y es una pena porque la merina proviene, el tronco merino original era negro, provenía del merino negro. Y bueno, además es una raza muy rústica. Pero como te decía, me equivoqué muchas veces, ¿no? Me equivoqué, fui aprendiendo, hacía, deshacía, hasta que conocí el mundo de la agricultura regenerativa, que me parece vital en los tiempos en los que estamos, con el cambio climático ya encima, ya lo estamos viendo, ¿no? Las tormentas estas y los periodos prolongados de sequía. Y la agricultura regenerativa es la única que de verdad nos devuelve la riqueza al suelo. O sea, el problema de la agricultura actual a nivel mundial es que no se mira al suelo, se mira las producciones que te da. Pero si tú esquilmas el suelo, porque cada vez le metes más herbicidas, más pesticidas, más... Aparte de estar, contratiempo también. Claro, exactamente, y más obtener producciones en épocas que no son las suyas, o estás esquilmando el suelo, al final el suelo se agota. De hecho, hay estudios científicos que dicen que en el año 2050 habremos perdido el 80% del suelo del planeta, como sigamos en este nivel. Porque ¿no? barbecho ya no existe esa palabra casi, ¿eh? Bueno, barbecho en la política, en la PAC existe, pero la PAC está absolutamente alejada de la PAC anterior. No sé si ahora con la PAC que dicen que va a ser más verde, si se va a acercar más a estos postulados que defendemos Fíjate, yo he multiplicado en 3 años y medio la capacidad productiva de mi finca, para no decir lo que realmente es y quedarme un poco más corta, por 6. O sea, yo he multiplicado la capacidad productiva de mi finca, de lo que producía con los métodos tradicionales, a los que produce con la agricultura regenerativa, por 6. Fíjate. O sea, es increíble el vuelco, o sea, es increíble el mirar al suelo, el ver el cambio climático, cómo nos podemos adaptar, porque luchar contra él ya no podemos, pero irnos adaptando, ¿no? De eso te quería preguntar, porque bueno, todos somos conscientes de lo que está pasando con el medio ambiente, ¿no? Hay algún todavía iluso que anda por ahí negándolo. ¿Por dónde se empieza? Sé que me vas a decir, hombre, las normativas por parte de las grandes instituciones, los grandes compromisos gubernamentales también, pero vosotros os toca más de cerca que los que vivimos en una ciudad, ¿no? Porque lo veis día a día. Pero todos podemos hacer mucho. Realmente se trata es verdad lo de la economía circular, es decir, lo que se hacía en el campo cuando yo era pequeña era pura economía circular, todo se reciclaba, absolutamente todo. Y se iba con el cántaro a buscar la leche a la tienda, o con la botella, se iba con la huevera que te la llenaran de huevos, se compraban las legumbres por kilos. Yo creo que es importante que cambiemos el chip. O sea, si no lo cambiamos voluntariamente, vamos a tener que cambiarlo obligatoriamente, ¿no? En muy poco tiempo. Entonces, reflexionar, como decía antes, sobre qué es lo que nos reporta la felicidad real, pero reflexionar también sobre lo que realmente necesitamos para vivir bien. Es que no necesitamos tanto para vivir bien. Y cuando dices esto, la gente te dice, hombre, vas a condenar al paro a mucha gente. Y yo estoy completamente... creo que es una equivocación pensar así, porque hay muchos aspectos que ya los estamos redescubriendo en la economía circular. Yo siempre digo que el mundo rural es un mundo de oportunidades enormes para todo tipo de gente, para licenciados universitarios, para gente que quiera aprender oficios, para recuperar muchas cosas con los oficios que se han perdido. Antes se te rompía la suela de un zapato y ibas al zapatero y te ponía. Ahora lo normal es que lo tires y te compres uno, porque ahora todo está al alcance de todo el mundo. Bueno, pues habrá más zapateros,
habrá más costureras, habrá más oficios que permitan que todo el mundo viva y pueda ganarse la vida, ¿no? Fíjate, grandes aprendizajes que nos ha dado la Madre Tierra y que estabas hablando ahora, ¿no? Que todo es circular, que hay que escuchar a la Tierra y observarla. Me imagino que habrás recibido grandes aprendizajes sin tú darte cuenta en tu inconsciente desde que eres muy chiquitina, ¿no? ¿Cuáles podrían ser así los titulares de aprendizajes que tú has sentido a través de la Tierra? Por ejemplo, Pues, la familia, el respeto a los mayores, por ejemplo. Yo hablo mucho del ciclo, ¿no? De la naturaleza. Yo recuerdo recoger leña, cortarla, apilarla para dejarla secar en verano para que en invierno tuviéramos leña, ser consciente de que somos parte de un ciclo, que no podemos saltarnos ciclos, ¿no? Y eso después se puede aplicar también al saber estar, al escuchar, al sentir, al entender, que son como recursos y herramientas que tenemos los seres humanos y en especial la mujer, que es muy intuitiva, ¿no? Que quizá las hemos dejado un poco de lado. sí, y yo creo que este siglo XXI es la gran oportunidad para la mujer, pero tenemos que dejar un poco de pensar en las mujeres del mundo desarrollado, porque realmente hemos conseguido mucho, aunque sigamos hablando, como cuando éramos pequeñas, yo veía los anuncios de los Reyes Magos, de esa división tan radical entre los juguetes de niños y los juguetes de niñas, y parece que ahí hemos avanzado muy poco. Pero hemos avanzado mucho, realmente somos muchas ya en todos los aspectos, ya no nos autolimitamos como antes, ya vemos referentes, si ella es capaz, yo también lo soy, ya tenemos un espíritu luchador, somos muy comprometidas con el medio ambiente. Yo creo que todas las iniciativas importantes en este mundo en el que vivimos las estamos tomando las mujeres, pero creo que es el momento de empezar a pensar en las 3/4 de la población femenina que no han avanzado nada, que están tremendamente mal, que no tienen libertad para elegir nada, que se tienen que casar con 12 años porque las obligan, o el mundo de la prostitución, o en el mundo del subdesarrollo, de mujeres que trabajan de sol a sol, explotadas. Entonces yo creo que ahí tenemos una deuda, las mujeres del mundo desarrollado tenemos una deuda con ese mundo, entonces tenemos que empezar ya a visibilizar a ellas. Qué bueno. A ellas para que seamos una fuerza ya imparable, ¿no? Que seamos capaces de hacer el mundo de la mujer, ¿no? Sí, sí, qué bueno. ¿Y referentes tuyos, Pía? Porque seguro que tú tendrás mujeres referentes en casa, abuelas, tías, madres, hermanas, una maestra, alguna ganadera que decías, fíjate esta, o incluso a día de hoy que sigues la pista, alguna que te interese especialmente. Sí, pues muchísimas. Te diría que casi todas las mujeres que he conocido en mi vida, de todas he aprendido, de todas he... Hay una persona que yo creo que heredé, la vocación de compromiso social, ¿no? Que yo era delegada del colegio con 12 años, que era delegada del instituto, que era delegada de la universidad, que era... O sea, ese compromiso social que me ha perseguido toda mi vida, lo heredé de mi abuela. Fíjate, mi abuela fue una mujer muy curiosa, tuvo 9 hijos, pero a ella lo que realmente le gustaba era ese compromiso. Entonces, ella se iba a alfabetizar a mujeres de los barrios obreros y formaba parte de un grupo de mujeres que la mayoría eran catequistas, monjas catequistas, pero ella no lo era, ella estaba casada y se había casado con 19 años y tenía 9 hijos, pero se pasó la vida alfabetizando a mujeres analfabetas. Y cuando murió con 101 años, hasta los 100 años, tenía un grupo en su parroquia, porque era muy católica, que le llamaban Doña Concha y sus muchachos. Doña Concha era mi abuela y sus muchachos eran un montón de gente que organizaban todas las catequesis, todos los temas, movimientos religiosos. Entonces, realmente la mujer no tenía capacidad fuera de la iglesia, ¿no?, para tener otras oportunidades. Ay, la abuela, ¿cómo se llamaba la abuela? Concha. Concha, me lo has dicho, Concha. es verdad. Oye, y otra cosa importante también, que has hablado de que el mundo rural está lleno de oportunidades y siempre lo ha estado. ¿Tú ves algún sector, bueno, algún apartado para mujeres que te estén escuchando que quieran emprender, tengan la edad que tengan, que digas, mira, tira por aquí porque yo creo que por aquí te va a ir bien? ¿Algún consejo que igual a ti te digas, a mí no me apetece ahora empezar, pero por aquí creo que iría bien? Pues mira, el Santander organizó hace 3 años, creo que fue, un programa de mentoring muy, muy interesante. En Extremadura juntamos 500 mujeres y mentorizamos, yo era mentora y mentorizamos a cada una, a un grupo de mujeres,
Y ha sido un verdadero éxito. O sea, al final muchas mujeres que quieren dar el paso, necesitan apoyarse en referentes, por ejemplo, Ganaderas en Red ha motivado muchísimo a muchas chicas que han querido dar el paso porque no te encuentras sola, te encuentras con una plataforma de ayuda. Ese es uno de nuestros puntos fuertes. Las mujeres tenemos una capacidad para convertir el aspecto negativo de la palabra cadena en el aspecto positivo de la palabra cadena, en formar una cadena, pero una cadena positiva de ayuda, de complicidad, de compañerismo, de empujarnos y ayudar y de sacar lo mejor de nosotras, ¿no? Porque yo creo que nos comprendemos perfectamente cuando nos miramos las mujeres entre nosotras. Tenemos hasta mujeres que lo han pasado muy mal, que han sido víctimas de malos tratos y le hemos echado una mano dentro de la plataforma, las hemos ayudado. O sea, creo que este tipo de asociaciones, de plataformas para animar a la mujer, pero yo creo que la fuerza de la mujer es brutal, es una fuerza planetaria casi, ¿no? Muy relacionada con la Tierra, ¿eh? Muy relacionada con la Tierra. Somos creadoras también, ¿no? Somos las creadoras. Yo siempre comento que cuando era pequeña me iba a la casa, entonces en las dehesas vivían muchas familias. Podían dar de comer a muchas familias, porque las dehesas eran territorios donde, como era con la economía circular, había huertas, había animales. Prácticamente mi madre decía que, excepto el chocolate y el pescado, todo lo demás lo producíamos allí, y era verdad, ¿no? Y incluso las recipientes de comer, los platos, las cuencas se hacían con raíz de olivo, con raíz de encina. Había los pastores que se entretenían mientras que estaban pastoreando en hacer los famosos cacharros de madera, ¿no? Los cuencos de madera. Y no sé qué estaba diciendo, me he ido por las ramas. Estabas hablando de las mujeres, Sí, bueno, pues que iba por las noches a las casas de los pastores o de los capataces y tal, que se reunían en torno a un hogar donde se hacía la comida y se calentaban y todo, y allí nos sentábamos, mis hermanas y yo, y nos contaban las historias, y siempre eran las mujeres, siempre eran las pastoras las que nos contaban las historias, nos cantaban canciones, que luego he recuperado algunas canciones que eran canciones que venían de la época árabe. Me acuerdo de una canción de una niña que rompió un par de zapatillas bailando la sevillana y el padre la condenó en un torreón a morirse de sed y se muere, ¿no? Y ve a sus hermanitas bordando finas toallas por una ventana y ve a sus hermanitos jugando al juego de caña por otra ventana. O sea, toda la tradición oral, todas las poesías nos la contaban las mujeres, que no sabían leer ni escribir, pero la habían aprendido por tradición oral. ¿Te das cuenta que al final el mundo rural tiene mucha relación con la palabra origen, ¿no? Porque de ahí surge todo y es el sitio al que volver, que es en tu caso, no es el lugar al que se vuelve siempre, sí, ¿no? Exactamente, es la madre tierra, tú lo has dicho antes, ¿no? Sí. Es una fuerza poderosísima. O sea, cuando estás en el campo, en el pueblo, el otoño es distinto a la primavera y distinto al verano y distinto al otoño. Pero en las ciudades, salvo por el calor o el frío que hace, todo huele igual, todo se ve igual. Sí. Allí es los una buena paisajes, metáfora, desde luego. Los paisajes cambian tanto, ¿no? Y son muy inspiradores. O sea, en el mundo del rural, el mundo del campo, es inspirador para los artistas, es inspirador para la literatura, para la poesía, es inspirador. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Sobre todo, yo no quiero que se entienda como una dicotomía enfrentada, el mundo rural del mundo urbano, porque creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Lo interesante sería crear movimientos permeables, donde todos podamos participar de lo mejor de cada uno de los espacios, ¿no? Sí, es muy eso, bueno, y que lo urbano, por ejemplo, se abriese a lo rural, y lo rural retomase de lo urbano tantas cosas buenas como tiene también. Sí, eso de repente he visto una de esas con un concierto, con claro, a saber exactamente, cosas, ¿no? Que exactamente. Nosotros íbamos a haber organizado dentro de un proyecto Interreg que estamos terminando ahora, se llama Prodesa Montado, que ha reunido 17 entidades de toda España y Portugal para revalorizar la dehesa y el montado. Y vamos a haber celebrado una feria en Pozo Blanco, en Córdoba, que tenía que ver con los sentidos.
Y con todo esto que estamos hablando del mundo de las oportunidades, como pasó lo del COVID, no la pudimos hacer porque no tenía sentido una feria virtual. Queríamos que la dehesa se percibiera a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, con la gastronomía maravillosa de la dehesa, con los sonidos, la luz tan importante, ¿no? Como se filtra a través de la hoja de la encina, los atardeceres, los animales, la serenidad que produce, ¿no? La encina es un árbol que ha sido inspirador para mucha poesía. Hay muchos escritores Antonio Machado tiene una poesía a la encina, ¿no? Y porque es un árbol muy humilde, pero siempre está ahí, ¿no? Es como si fuera una madre que abraza tan ancho y tan bajito, que abraza como a sus hijos que están debajo, ¿no? A los animales. Y efectivamente, la dehesa es un mundo de oportunidades sensoriales, productiva porque producimos carne de excelsa calidad, además del jamón ibérico de bellota, pues todas las carnes de extensivo, razas autóctonas tan importantes para mantener nuestras razas, la retinta, la morucha, tantas razas autóctonas que tenemos en España tan valiosas, ¿no? También para los sentidos, como hemos dicho, y también, por ejemplo, el turismo rural es otra de las oportunidades. El observatorio de aves, mucha gente que es bióloga, que puede irse a hacer trabajo sobre la flora de la dehesa, que es impresionante. La dehesa no solo tiene árboles, quercus, encinas y alcornoques, tiene un matorral al que le ha declarado la guerra la política agraria comunitaria y se lo está cargando, con lo cual ¿sería de ahí? El brezo de muchas dehesas del norte, sí, yo también tengo brezo, pero el matorral mediterráneo tiene una riqueza impresionante, pues imagínate, más de 150 tipos de plantas, o sea, mirto, lentisco, jaras, citrus de todo tipo, madroños, la vierna, es una riqueza impresionante que además forma parte de la cadena necesaria y fundamental que se protege a sí mismo el sistema. La política agraria comunitaria nos está obligando a arrancar el matorral porque nos lo descuenta de la superficie con derecho a pago. Con lo cual las dehesas te las encuentras, desaparece. Y si desaparece el matorral, desaparecen los pájaros que se comían las bayas que producía ese matorral, que además son pájaros que evitan que existan enfermedades para los árboles, ¿no? O sea, es un disparate lo que se ha hecho con la dehesa de tamaño mayúsculo, y ahí estamos desde la Federación pues intentando denunciar, intentando que se valore un ecosistema que es la frontera al desierto. O sea, como la dehesa siga desapareciendo, lo que nos espera ya, pues en esos suelos tan pobres, es el desierto. Gracias, Pía. Nada, un placer. Te quedas en la dehesa, ¿verdad? Sí, me quedo en la dehesa, vamos, sin dudarlo. Pues ahí hemos estado con Pía Sánchez, un placer en estos encuentros que tenemos de mujeres con en los World Café del Banco Santander. Ella ha hablado de este proyecto de mentorización, de cómo unas mujeres nos acompañamos a otras, al final para hacer una sociedad mejor, pero siempre de una manera inclusiva, incluyendo a todos para que esto sea pues una dehesa llena de aprendizaje y de un mundo mejor.